Una aseguradora de riesgo de trabajo va a tener que pagar indemnización por estrés laboral, llamado síndrome burnout o cabeza quemada. En línea la abogada Cristina Zócar. ¿Cómo le va, Cristina? ¿Cómo está usted? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cómo es el tema entonces? Han determinado que era un ambiente hostil para el trabajo, trabajar en un banco, ¿verdad? El damnificado. Sí, era trabajador bancario, era gerente en realidad de un banco privado, de una entidad privada, y trabajó durante aproximadamente 12 años. ¿Y cómo es el tema? ¿Qué detectaron que era que debido al ambiente, qué le pasó a él? Sí, en realidad, bueno, fue todo un proceso en donde él empezó a sentir diferentes patologías, empezó con un estrés, luego con una angustia, hasta que finalmente fue diagnosticado por su médico psiquiatra como le diagnosticaron síndrome de burnout, mente quemada, y a partir de ahí empezó a tener un montón de otras secuelas que hasta el día de hoy padece, como secuelas cognitivas, secuelas que tienen que ver con su cuestión cardíaca, y bueno, por supuesto que pasado todo este tiempo se desvinculó de la entidad bancaria, y al día de hoy es que esta persona no puede conseguir un trabajo porque por supuesto que no, su salud no se lo da, y así lo han diagnosticado también los médicos tratantes, de que no están aptos para poder trabajar en ningún tipo de actividad laboral. Ahora, ¿cómo es que la cartilla del listado de enfermedades profesionales no incluye esto y sin embargo la justicia falla a favor? Bueno, ese es un tema interesante porque en realidad es una asignatura pendiente, ¿no? Sobre todo por los tiempos que estamos viviendo, de que se incluya tanto el estrés laboral como el burnout como una enfermedad profesional. Al no estar incluida dentro del listado de enfermedades profesionales que elabora el Poder Ejecutivo anualmente, lo que obliga a los trabajadores que están padeciendo este tipo de patologías a, primero, atenderse a ser asistidos de manera privada por su obra social, y después, llegado el caso que tengan que hacer un reclamo mayor, a judicializar su reclamo. No le queda ninguna otra opción, porque no está cubierta esta enfermedad dentro del sistema de la ley de riesgos de trabajo. Ahora, doctora, ¿cuál sería la diferencia entre el síndrome de su cliente o lo que le pasó a su cliente con su salud y un montón de otra gente que tiene problemas parecidos a ese, digamos, en sus trabajos? Porque si no, digamos, Bueno, si la mitad de los trabajadores de la Argentina deberíamos estar indemnizados. No, bueno, tiene que ser algo extremo, se tiene que comprobar una serie de factores, no es tan fácil. En este caso en particular fueron casi 8 años de proceso en donde se acumuló un montón de pruebas, desde pruebas médicas hasta testimoniales, hasta pericias. Si no, es como usted dice, cualquiera puede reclamar, pero no es así, hay que ser serios. Hay que ver qué está pasando, hay que ver primero que la patología exista, eso lo dice un médico, y después que esa patología se relacione de manera directa con las tareas que hace el trabajador o con el ambiente de trabajo. Y todo eso debe ser probado, no es que se puede hacer este tipo de reclamos tan livianamente, ¿no? Pero sí es cierto que se da en muchos casos. Hay más casos de lo que uno cree. Claro, claro. Por eso yo le preguntaba el límite, porque en algún caso por ahí es difuso ese límite entre que me siento mal, me estresa el trabajo, y otra cosa es que realmente tenga una patología que merezca ser indemnizada. Bueno, eso primeramente lo va a diagnosticar un médico. Los abogados en este tipo de cuestiones no podemos trabajar solos si no es de la mano de los informes médicos, ¿no? Eso lo diagnosticó un médico. En este caso, no solo lo diagnosticó el médico psiquiatra, sino que tuvo diferentes médicos, desde médicos clínicos, desde médicos, desde neurólogos, y todos los médicos coincidieron en lo mismo. O sea que no hubo dudas. Pero sí es una cuestión que primero tiene que haber un informe médico serio, y a partir de ahí, bueno, empezar a analizar si se dan los otros presupuestos que exige la ley como para poder llegar a lograr una indemnización, que tiene que ver con esto que te decía recién, el nexo de causalidad se llama, claro, que es la relación directa entre el ambiente de trabajo, las tareas y la enfermedad padecida por el trabajador. Y como usted dice, es probable que haya mucha gente que padezca eso y no lo sepa.
O no sepa que lo que tiene se denomina de esa forma y es una patología. Y sí, porque además este tipo de patologías, este tipo de enfermedades no están tan visibilizadas, las estamos empezando a entender ahora y mucho más después de la pandemia, donde estamos reparando en las cuestiones mentales, ¿no? En qué nos pasa, en cómo funciona nuestro cerebro. Creo que se está visibilizando mucho más ahora. No es que no existía antes, sino que hoy es más visible. Bueno, le agradezco, doctora, muy amable. Disculpe usted la molestia, que le vaya muy bien. No, gracias a ustedes. Muy buen día. Hasta luego. Adiós, la doctora.